Bienvenida y bienvenido a Martes Saludable. Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica verídica y de calidad en términos que tú y yo podamos entender. Queremos que siempre seas un paciente informado y para ello entrevistamos a los mejores médicos de habla hispana en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre tumores cerebrales, un tema que, como te decía al principio, a mí me da pánico y del que sabemos muy poquito. Y vamos a entrevistar a un médico que es fascinante, que es el doctor Ivo Tremont. Él es un neurólogo y oncólogo en el Hospital Methodist en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Doctor Tremont, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Tremont, es un gusto realmente tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué nos causa que aparezca un tumor cerebral, doctor? Bueno, el tema, Mariana, sabes que es amplio. Hablar de tumor cerebral es un concepto muy genérico porque existe prácticamente dos grandes grupos. Uno es el tumor que nace y se genera solamente dentro del cráneo, dentro del cerebro. Y otro grupo que es más frecuente en la comunidad es un tumor que se origina de otro órgano, como por ejemplo la mama o el pulmón o el tracto gastrointestinal y que siembra en el cerebro y crece en el cerebro porque encuentra las condiciones favorables para hacerlo. Entonces, dependiendo de eso, a grandes rasgos, uno puede explicar la causa. En muchos de estas situaciones, sea bien secundario es un tumor que ha metastatizado al cerebro, o bien sea primario, un tumor que se ha originado del cerebro mismo. Generalmente la falla primaria o básica es un fallo en el sistema de control de calidad del cuerpo. Cuéntenos un poquito qué es esto de control de calidad del cuerpo. Sabes que una cosa muy importante es saber traducir de la manera más fiel posible. No se puede hacer totalmente, pero un lenguaje que es muy técnico, que puede ser muy propio del campo de la medicina, donde los términos a veces no son entendibles, aunque hablemos el mismo idioma, y entonces hay una barrera comunicacional entre el médico y el paciente. Yo creo que... A ver, usted explíquemelo y yo voy a hacer lo posible por traducirlo para que nuestra audiencia lo entienda. Sí, hacemos muchísimo. A veces comenzamos a hablar y usar los técnicos con los cuales nosotros nos manejamos a diario sin darnos cuenta que el paciente no maneja esos términos. Es como si yo fuera abogado y utilizara un lenguaje muy propio de las leyes que a veces enreda, que yo no entendería si un abogado me hablara, porque yo no estudio leyes, ni estoy familiarizado con muchos conceptos. Entonces, en medicina algo sucede algo similar. Entonces, si nosotros podemos transformar ese lenguaje en un lenguaje apropiado al nivel del paciente, podemos hacerle entender muchísimas cosas sin necesidad de deformar la información, de distorsionarla o causar una impresión errónea en el paciente. Entonces, todo esto te lo estoy diciendo porque no es fácil explicar qué causa un problema, una enfermedad definida. Pero usted está hablando de control de calidad del cuerpo, bueno, la falta de control de calidad. A ver, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que es el tipo de ejemplo que yo hago, el tipo de analogía que hago para hacerle entender al paciente cuál es la causa o cuál puede ser la causa de su tumor, si vamos a hablar de tumores cerebrales. Y le explico lo siguiente: el cuerpo humano es como una fábrica. Esta fábrica genera una serie de productos en serie, y son las células, la piel, los pulmones, los ojos, el cerebro. Y esta fábrica, nuestro cuerpo, tiene un sistema de control de calidad que detecta cualquier producto defectuoso
Y cuando hablamos de un producto defectuoso, hablamos de una célula que tiene una mutación, que ha tenido un cambio en su composición genética y hace que se comporte anormalmente. Es decir, que no funcione bien o que empiece a reproducirse de manera incontrolable. De allí vienen los tumores. Y, Eso me gustó mucho porque yo lo entendí, ¿eh? y entonces este sistema de control de calidad, una vez que detecta que hay un problema en la producción, destruye el producto defectuoso. O sea, nuestro propio cuerpo está constantemente haciéndolo. Pero ¿qué pasa? Que este sistema de control de calidad no es infinitamente o no es a perpetuidad perfecto. En algunas personas funciona muy bien hasta el final. Tiene una vida media prolongada, hablando en términos industriales, y nunca falla, hasta que llega a una senescencia, o sea, una edad donde ya se acabó todo y se cerró el ciclo. Okay. Pero existe, antes de llegar a ese punto, en otras muchas fábricas, en otros muchos organismos, muchos de nosotros, falla, el control falla y permite que esos productos defectuosos empiecen a acumularse, y ahí viene el problema con el cáncer en cualquier lugar. Ahora, ¿qué es lo que determina que tu sistema falle, el sistema de control de calidad falle? Ahí yo creo que tu analogía es muy apropiada, porque en la gran mayoría de los casos no sabemos exactamente por qué ocurre ese cambio esporádico en nuestro sistema genético. Si esto es... Bueno, en el caso de los tumores cerebrales primarios todavía no lo conocemos bien. Se ha hablado mucho de exposición a plantas químicas, la gente que toma agua que está poluta, que está contaminada con elementos químicos, que es algo que me hace pensar, pero que desafortunadamente no existe una prueba contundente que diga si A es así, esto conduce a B y no hay ninguna duda. Aquí hay muchas variables y esto es el desafío de la epidemiología, en hacer estudios que te puedan probar, porque la mayoría de los estudios tienen muchas variables que confunden, otras variables que compiten, que al final tú estás con la duda de si esto es realmente producto del agua contaminada o producto del aire o producto de ambas, no se sabe. Ahora, se conoce y todos lo saben, cuál es la contribución del cigarrillo al cáncer de pulmón. El cigarrillo es la toxina que produce estos cambios genéticos que hace que tu sistema de control de calidad no funcione y al final terminas con un tumor de pulmón. En el cerebro todavía eso no lo conocemos, todavía no sabemos cuál es el elemento que produce ese cambio en el sistema de control de calidad. ¿Cuáles son los síntomas? Y esto es siempre la pregunta de los hipocondríacos, ¿no? A ver, tengo esto, tengo lo otro. ¿Cuáles son los síntomas que me tienen que alertar de que por lo menos tengo que ir al médico? Sí, bueno, un desafío es saber exactamente, en algunos casos el tumor crece a un volumen tal que cuando se manifiesta ya está muy grande. Entonces, es difícil, pero yo te voy a decir, para simplificar la respuesta de una manera didáctica y comprensible para todos, hay 3 grandes grupos de síntomas de cómo se puede presentar un tumor cerebral. Por lo menos en la población pediátrica, en los adultos jóvenes, lo que predominan son tumores que bloquean el tránsito del líquido cefalorraquídeo lo que uno llama el neuroeje, el sistema nervioso central. Ahí existe este líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que cumple una función y que va circulando. Estos tumores con frecuencia bloquean las vías de salida del líquido cefalorraquídeo y producen una situación conocida como hidrocefalia. Donde ¿qué es eso? Por obstrucción, la etimología significa cabeza de agua, pero lo que esto significa es que hay una obstrucción al flujo, a la circulación del líquido cefalorraquídeo, y eso hace que empiece a aumentar la presión intracraneana y los pacientes, porque no existe un drenaje libre como normalmente ocurre. Y entonces lo que pasa es que el paciente comienza a tener dolores de cabeza, comienzan a tener mareos, náuseas, vómitos y empiezan a dormir bastante. Eso es la presentación más frecuente en la población pediátrica. Entonces, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y un estado de cansancio. Somnolencia.
Y entonces empiezan a perder el equilibrio y a caerse. Pero ese sería ya el segundo estadio, ¿no? O sea, primero empiezan con todo esto y luego ya empiezan como a tambalear y a perder el equilibrio, o sucede todo a la misma vez, más o menos. Generalmente puede ocurrir de una manera secuencial, pero sabes que cada persona puede ser diferente a otra, y hay grupos que se presentan de una determinada manera, otros se presentan con la misma condición, se presentan de una manera diferente. Entonces, a veces los síntomas pueden sobreponerse, presentarse todos al mismo tiempo o en una secuencia relativamente rápida. Entonces, estas son situaciones de emergencia, donde la persona termina en una emergencia. Se hace la imagen muestra que hay un bloqueo del líquido cefalorraquídeo por generalmente un tumor, y ahí es cuando, bueno, hay que hacer ciertas medidas de emergencia. Por ejemplo, hay que desbloquearse, o se utiliza un sistema que desvíe el líquido cefalorraquídeo. Eso hace que la persona empiece a sentirse mejor, despierte, las náuseas y los vómitos desaparezcan. Ese es un grupo. El segundo grupo es un grupo que se presenta, generalmente son adultos jóvenes, y que están entre los 18 y los 45 años. Uh-huh. En este grupo se presentan generalmente las convulsiones, la convulsión de tipo epiléptico, que depende mucho de dónde esté ubicado la lesión, dónde está ubicado el tumor. Si el tumor está ubicado cerca de los centros que controlan el habla, la persona va a empezar a tener problemas repentinos con el habla, empiezan a balbucear, o lo que dicen no tiene sentido. Y este problema se confunde mucho con los llamados TIAs, o sea, los accidentes isquémicos transitorios, que sería la mejor traducción, o sea, algo que tiene que ver con un stroke, una enfermedad cerebrovascular, pero no lo es. En realidad, una convulsión focalizada que remeda un accidente cerebrovascular, y es el síntoma de alarma. Generalmente, ¿por qué se dice? Porque la convulsión es como un elemento como protector, como un cortocircuito. ¡Pum! Algo está pasando. ¡Pum! Hay un cortocircuito, y entonces la persona termina en la emergencia, en general, no siempre. Se hace la imagen y ahí se ve una lesión que tiene todas las características de ser un tumor. Generalmente se ha visto la convulsión como un valor, generalmente esto es cuando tiene un valor de supervivencia, en el sentido de que en general se capta el tumor de un tamaño, cuando el tumor está de un tamaño donde es tratable, donde es posible hacer una resección completa, y la persona puede ser que no requiera más tratamiento, y el tumor puede ser maligno. Bueno, eso también tengo otra pregunta para eso. Claro, porque hay tumores malignos y tumores que no son malignos, y esto me parece importante. Correcto, pero yo te voy a explicar que en muchos casos esa diferenciación es relativa. Yo no sé si debería hacerlo ahora o lo puedo hacer después, pero antes que se me olvide. ¿Por qué te lo digo? Porque el adjetivo benigno o maligno viene dado por lo que el patólogo ve en al microscopio. Las malignos son células que son muy, morfológicamente se ven muy bizarras, no son las células normales, y se están dividiendo. Son células cancerígenas, ¿verdad? Sí, y por otro lado, pueden matar al paciente en un relativamente corto tiempo. Entonces, de ahí viene esa designación. Pero te comento que actualmente, dentro de ese espectro de malignidad, hay tumores que son tratables, que son controlables y que son hasta curables. Mientras que hay tumores benignos que son difíciles de tratar, y dependiendo de dónde están, pueden matar a una persona. Claro, entonces, claro. La distinción entre benigno y maligno es relativa, no siempre, pero en muchos casos es así. Bueno, podríamos hablar de tumores que son cancerígenos y tumores que no son cancerígenos, pero que pueden ser de un tamaño tan importante que evidentemente pueden matar o dañar seriamente a la persona, ¿no? Sí, el mejor ejemplo que yo tengo sobre eso es meningioma. Recuérdate de
recuerda que tengo todavía que hablar del tercer grupo, pero lo voy a mencionar brevemente, pero de los síntomas, en cuanto a tu pregunta inicial de los síntomas. Para decirte un ejemplo clásico de qué tan relativa es esta diferenciación entre benigno y maligno o canceroso, es el de meningioma. Meningioma es tal vez el tumor primario cerebral más frecuente, pero es un tumor benigno en general, es un tumor benigno y tiene una predilección por el sexo femenino. No. Esto tiene que ver... Eso que me acaba de decir no me gustó. Mira, perdona, el meningioma no es sexista, simplemente lo que ocurre es que expresa unos receptores, o sea, las células tienen como unos porteros que abren la puerta para que la gente entre, y entonces esa puerta o ese receptor interactúa con hormonas sexuales, por ejemplo, con la progesterona, que tiene, por supuesto, en la mujer una importancia muy grande, en el hombre no tanto. Y entonces esta progesterona estimula en cierta forma por una secuencia que no viene al caso mencionar, pero es una secuencia de eventos que lleva a la proliferación de estas células en las meninges. Y por eso se llama meningioma. Y entonces se puede hallar como por casualidad, lo puedes hallar por casualidad, te diste un golpe en la cabeza, se le ocurrió al médico hacer una imagen para estar seguro que no hay una fractura, un hematoma, y ahí está el meningioma. Entonces, muchos pacientes vienen a ver y preguntan de cuándo lo tengo, por qué lo tengo, qué puede pasar. Hay muchos de esos meningiomas que son realmente benignos y que tú lo puedes observar y no hacen ningún daño. Hay otros que no se portan de la misma forma. Sin embargo, todos son considerados benignos. Significa que en esa información de benigno y maligno estamos perdiendo detalles, estamos perdiendo muchos detalles. Por ejemplo, en el sentido de que hay benignos que son letales, que se portan bien traviesos, que son bien malos. Hay malignos que no se portan tan malignamente y se pueden tratar y controlar, y la persona puede vivir una vida lo más cerca posible a lo normal. Perfecto. Bueno, el tercer grupo de síntomas son personas ya de más edad, hay siempre una superposición, pero yo te digo de los 45, 50 en adelante, este grupo generalmente se presenta con síntomas cognitivos. ¿Qué quiero decir con eso? La gente se da cuenta que no es la misma persona, que el paciente no es la misma persona, que no piensa igual, que está diciendo a veces cosas, suena como que está confundido o que está perdiendo la memoria de corto plazo. Entonces no se acuerda de las cosas, o este tipo de síntomas que es más vago y no es tan preciso como una convulsión, no es tan preciso como un bloqueo de las vías del líquido, de la circulación del líquido cefalorraquídeo, sino más bien es la función superior de interactuar con el público. Entonces hay cambios de personalidad, y después puede haber dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede o no estar presente, no es un síntoma característico en este grupo. Y además que me imagino que a partir de los 50 a uno le dicen, como cuando los niños tienen cualquier enfermedad, los médicos dicen es un virus, y a partir de los 50 le van a decir es la edad. O sea, si uno empieza a perder la memoria a corto plazo, van a decir, bueno, eso es típico, la edad. Hay que tener mucho cuidado con eso, En medicina existe algo, Mariana, un problema que se llama, en inglés se llama bias. Yo lo llamaría sesgo o prejuicio cognitivo en el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que nos habituamos a ver una condición diaria o muy frecuentemente, y la próxima persona que se presente dice, tienes lo mismo, en base a lo que yo estoy viendo, porque es lo más frecuente, y es base para errores diagnósticos que son serios, pues. O sea, entonces cuando vemos una situación donde todo encaja dentro de un modelo, pues sí, uno puede sentirse con comodidad y decir, mira, tú tienes tal problema. Pero siempre hay que tener abierta la mente para un diagnóstico diferencial, en el sentido de que existen condiciones que se superponen y que a veces se asemejan, y hay que tener mucho cuidado, a menos que tengas una prueba diagnóstica que de verdad certifique que ese es el diagnóstico. Pero muchas veces no pasa así, hay que tener mucho cuidado. Sí.
Sí, creo mucho en eso y por eso nos interesa tener pacientes informados. A nosotros nos gusta tener gente informada y educada que por lo menos pueda preguntar y pueda, yo creo que también que somos nosotros quienes mejores conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno siente algo que es raro, uno se da cuenta también que eso que está sintiendo es raro. ¿Saben qué? Insistan al médico o cambien de médico o vayan a ver otro, o a otro, o a otro, hasta que alguien les haga la prueba diagnóstica, como dice usted, ¿no? Yo creo que lo importante es, porque fíjate, ya también lo sé también que ocurre mucho. Lo correcto es que el paciente no desestime o ignore el síntoma. Es un síntoma nuevo, la gente, los familiares están detectando eso, o el paciente mismo pues está consciente de eso. Muchas veces existe un proceso de negación donde uno dice, esto es una tontería, no lo voy a hacer, no lo voy a... Ocurre muchísimo. Yo creo que lo importante es decir, oye, esto hay que investigarlo, tenemos que actuar. No hay que temer decir, ay, pero ¿qué va a pensar el doctor o la gente de mí? ¿Que soy una persona enfermiza o que me estoy imaginando los síntomas? Es tu salud, es tu cuerpo, hay que investigar. Eso es lo que hay que hacer. Se investiga y no se encuentra nada, está bien, es ok, pero por lo menos cumpliste con tu parte que te hiciste ver, hiciste hacer un análisis y se llegó a la conclusión de que no hay evidencia de que lo que el síntoma que estás presentando corresponde a un problema de salud serio. Cuando nosotros negamos algo y nos decimos, no, seguro que no es nada, pero adentro nuestro sentimos que tenemos algo, esa negación es miedo y la mejor manera de sacarse el miedo es yendo a un doctor, haciéndose las pruebas y decir, no era nada, qué completamente, bueno, completamente ya puedo ser feliz, en lugar de estar todos los días con ese bichito, no es nada, pero me vuelvo a levantar y vuelvo a pensar, no es nada, ¿no? No, completamente. Y eso es conducta, es la conducta humana, son patrones de conducta y somos seres humanos. Si usted es neurólogo, de esto sabe un trecho, ¿no? De nuestros patrones de conducta. ¿No? Sí, bueno, los psicólogos de repente tienen una visión mucho mejor de cómo nosotros actuamos o cómo reaccionamos frente a situaciones que percibimos que pueden ser amenazas. Hay personas que agarran al toro por los cachos y van directamente, y otros que le tienen miedo a eso y no quieren ni hablar. Claro. Que los ponen en una situación vulnerable, o sea, los ponen, es una situación de confort, ellos no quieren salir de esa zona de confort. Nosotros muchas veces no queremos salir. Averiguar, a ver si me dan un diagnóstico que yo no quiero escuchar. No, prefiero no saber nada y quedarme así. ¿Qué le parece si hablamos de si todos se operan o también hay otro tipo de terapias para los tumores cerebrales? Sabes que para poder determinar con exactitud para identificar el tumor y para clasificarlo, cada vez es más importante obtener un tejido, ir donde está la lesión y tomar una muestra o, de ser posible, extraerlo. Pero la pregunta es si se operan o si también hay otras terapias como quimioterapia, por ejemplo, para un tumor cerebral. Para el tumor general que veo, para lo que es, por ejemplo, el tumor primario, que es el más maligno, más frecuente en el cerebro, que es el glioblastoma, la cirugía es esencial. Igualmente para los meningiomas o lesiones metastásicas que vienen de la mama, del pulmón, de otros órganos del cuerpo, la cirugía es importante. No es tan importante, por ejemplo, como terapéutico, ¿no? Pero no es tan importante, por ejemplo, en linfomas, cuando se trata de linfomas, que es un cáncer de las células de los linfocitos, que a veces puede metastatizar al cerebro u originarse del cerebro mismo. En ese caso lo llamamos linfoma primario del sistema nervioso central. Ahí la biopsia es lo que cuenta. La cirugía no va a hacer nada para tratar al paciente. Entonces, esos pacientes se benefician de la quimioterapia o de la radioterapia o de ambas. Y la cirugía no tiene un papel secundario, diagnóstico, no de tratamiento. Ok, entonces para resumir, los tumores tienen, por un lado, pueden ser quirúrgicos, dependiendo qué tumor sea, y por otro lado también pueden tener un rol diagnóstico y no de tratamiento.
Claro, o se pueden aplicar tratamientos de quimioterapia o de radioterapia dependiendo del caso y el tumor. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Y ahí también, en el sentido de benignos, hablando de benignos y malignos, hay tumores benignos, por el meningioma, que es el ejemplo más clásico. Dependiendo si está produciendo problemas, si está o está creciendo más de lo que habitualmente puede hacerlo, la radioterapia que se utiliza para tumores malignos viene Para apropiadamente reducirlo. usada para un meningioma. De estas cirugías que vimos sobre pacientes despiertos, cirugías del cerebro. A ver, cuéntenos, ¿qué es eso? ¿Y por qué se hace eso? Sí. Bueno, es actualmente la tecnología en la sala operatoria ha evolucionado de manera tal que, por ejemplo, ahora se puede contar con resonancia magnética dentro de la suite operatoria, dentro de la sala operatoria, y donde se pueden tomar imágenes en real time, a tiempo real, de qué tan para asegurarse que el cirujano está haciendo lo correcto, y segundo, que se están asegurando que están removiendo la mayor parte, si no todo el tumor. Y de una manera paralela, por ejemplo, en tumores que están en zonas elocuentes del cerebro, y déjame explicarte, zonas elocuentes son zonas donde hay una expresión rápida, una expresión de una función neurológica, como por ejemplo el mover la mano, o por ejemplo mover los ojos de un lado a otro, o muy importante, el habla, la comunicación. A nadie le gustaría perder el habla en una operación de estas. Y entonces, cuando los tumores están ubicados en el hemisferio, lo que uno llama el hemisferio dominante, que en el 95-98% de los adultos es en el lado izquierdo, es importante mapear o geolocalizar, si me permites la expresión, geolocalizar dónde está el habla. Porque si el tumor está encima o está infiltrando la zona del habla, no vale la pena hacer la operación y hacer que la persona pierda el habla por una situación donde el tumor va a persistir, por muy radical que sea la cirugía, porque es que la biología de estos tumores es que los tumores se difunden, tienen un centro, como un ojo del huracán, y alrededor están todos los vientos moviéndose, y esas células están distribuyéndose de manera periférica. Entonces, el cirujano nunca va a poder tomar lo que se ve en la imagen, pero lo que está más allá queda. Entonces, no tiene sentido hacerlo cuando va a ser una operación de este tipo, cuando el tumor está en zonas elocuentes, como el centro del habla. Entonces, lo que se hace en esta situación es que se geolocaliza donde está la zona del habla, manteniendo al paciente despierto. Se anestesia, lógicamente, la parte que ellos van a abrir, remueven el parte del hueso, exponen el cerebro y entonces comienzan a estimularlo. El cerebro no tiene receptores, esa parte del cerebro no tiene receptores para el dolor, de manera que ellos pueden manipular, tocar, poner un dedo y estimular. Es verdad, eso también escuché, que el cerebro no duele. No duele, qué maravilloso. Lo que pasa es que la cubierta del cerebro, el cráneo, como una bolsa plástica que lubrica y protege el cerebro, que se llaman las meninges. Ajá. Entonces, las meninges tienen receptores sensitivos al dolor. Y ajá, si las meninges se estiran, producen dolor. Y esta es una de las razones por las cuales la gente presenta dolor de cabeza, migrañas, tienen mucho que ver con eso. Es decir, con la estimulación de receptores del dolor que están en las meninges, en la superficie, pero no profundamente dentro del cerebro mismo. Entonces, se estimula y con la estimulación el paciente va diciendo va repitiendo una palabra o una orden o un comando. Por ejemplo, una orden, por ejemplo, mueve la mano derecha, o la mano izquierda, etcétera, y empieza a hablar hasta que el cirujano, con los electrodos, porque ellos tienen unos electrodos que estimulan, cuando empiezan a acercarse, empiezan a ver cómo el habla empieza a cambiar. Ya ellos saben que esa zona es no. En esa zona no se pueden meter porque van a producir daño. Entonces, ese es el sentido, es el objeto fundamental de hacer una craniotomía
despierto. Así que muchísimas gracias a usted, doctor, por estar con nosotros, y a ti que nos estás viendo, quiero que sepas que además de brindarte información para tu salud, también queremos escucharte. Así que déjanos tus preguntas aquí debajo, que nosotros se las vamos a hacer llegar al doctor y a otros doctores que tenemos dentro de nuestra comunidad para que puedan responder tus preguntas de una forma verídica, acertada y además en términos que tú puedas entender. Y además no te olvides, por supuesto, de darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo episodio de Martes Saludable para educarte sobre tu salud. Nos vemos en el próximo capítulo.